servir a la sociedad y no de servirse de ella. Estamos dispuestos a que confirmes la verdad de nuestras palabras con las acciones de nuestros hechos, que han quedado presentes en presidencias municipales, regidurías y diputaciones locales y federales, que han sido ocupadas por funcionarios petistas, cuya meta ha sido el servicio a la población, la lucha social, el trabajo colectivo, fomentando siempre una sociedad autogestiva, eficiente, libre, igualitaria y próspera. Somos el Partido del Trabajo, pero por supuesto que nuestra lucha no es solo por cambiar de legisladores y gobernantes, sino que es una batalla por un cambio integral en lo ético, en lo económico, político y cultural de México, y contribuir a la formación de un nuevo ser humano trabajador, honrado, justo y feliz. Ven y participa. Por nuestros hijos y por nosotros mismos, urge curar a México. Logremos una nación humanista que centre sus actividades en el bien común. Construyamos una nación trabajadora que supere la explotación del hombre por el hombre y que erradique la pobreza, la opresión y la injusticia. Forjemos una patria libre y liberadora que nos haga creadores de nuestro propio destino. Hagamos un país democrático sin demagogia donde los ciudadanos tomen las decisiones más importantes sobre los asuntos públicos. Ven y participa. Somos el Partido del Trabajo. Los diputados federales y locales, los presidentes municipales y regidores, así como todos los funcionarios y directivos del Partido del Trabajo, estamos a tu servicio para ayudarte a hacer trámites y gestiones ante los distintos niveles de autoridad. Ven, nosotros te decimos cómo. En el PT estamos abiertos a tus propuestas, tus opiniones, a tu participación. Comunícate o asiste a cualquiera de nuestras oficinas ubicadas en distritos, municipios y ciudades de los 32 estados del país. La campaña de afiliación y credencialización está en marcha. Te esperamos. Somos el Partido del Trabajo. Comité de Radio y Televisión, Instituto Federal Electoral. Proyecto 40. Muy buenas noches y bienvenidos a La Encerrona, el debate por México. Buenas noches, Mario Delgado, David Penchina y Roberto Gil. 3 senadores, 3 temas, 3 puntos de vista diferentes. Las reglas las pongo yo. Y acuérdense que aquí lo único que no se vale es coincidir. Arrancamos con La Encerrona. PAN y PRD acusaron al PRI de utilizar monederos electrónicos Monex como medio para financiar a sus operadores. Exoneró a la coalición Compromiso por México, dejando únicamente en duda si la investigación debería seguirse ante una autoridad distinta a la electoral. Senador David Penchina. El PRI, con toda su experiencia, con todo su manejo político, pudo aprovecharse de los monederos electrónicos independientemente de que el IFE haya determinado que el uso de monederos no viola la ley. Entonces, ¿por qué no contratar directamente estos monederos? ¿Por qué no, si el IFE determinó que los 75 millones de pesos se sumarán de todas formas a sus gastos de campaña? Muy buenas noches. Bueno, yo creo que el asunto que acaba de resolver el Instituto Federal Electoral viene a ratificar lo que en su oportunidad el PRI planteó con toda transparencia, el uso de un instrumento financiero para poder pagar una estructura electoral. El debate era si había habido un mal uso de los recursos, un argumento usado principalmente por la oposición al PRI, en particular por el PRD, que hoy es un asunto juzgado por la autoridad electoral y que creo que esclarece un debate mediático donde se hizo una gran apuesta mediática para poder ensuciar un proceso electoral. Hay una resolución del IFE, yo creo que hay que ajustarse a ella y viene a demostrar que era un asunto más de ruido político que de realidad financiera. Senador Roberto Gil, cuando eras coordinador de la campaña de la candidata a la presidencia de la República del PAN, o sea, Josefina, le preguntaste al PRI si utilizaba tarjetas Monex. El PRI lo negó. Hoy sabemos que sí. No obstante, los consejeros determinaron que no hubo mal uso de estas tarjetas. ¿Sobre qué bases Acción Nacional dice que hubo una mala aplicación de la ley? ¿Qué tan grande es el agujero de la verdad en el caso Monex? Porque a juicio de tu bancada, carece de certeza la resolución. ¿Qué falló en el juicio de los consejeros? ¿Por qué no debatir sobre las nuevas formas de ejercer los gastos de campaña?
No, por supuesto que el caso Monex debe abrir la reflexión sobre nuestro sistema de financiamiento y fiscalización. Es increíble, no solamente que una autoridad exonera un partido político cuando ha acreditado la existencia de recursos cuyo origen no está acreditado ni tampoco su destino determinado, sino que también esto suceda después de que concluyó el proceso electoral, cuando ya no se pueden modificar las condiciones de la competencia. El tema de Monex no es un asunto de unas tarjetas entregadas a operadores electorales, eso es lo de menos. El problema es la creación de una estructura financiera paralela fuera de las finanzas del partido para ocultar recursos que venían de algún lado, no acreditado por cierto, y que iba a algún lado no determinado por cierto. Ese es el tema de fondo. Las tarjetas Monex servían para dispersar, pero la estructura es lo importante. Senador Mario Delgado, con su experiencia el PRD no esperaba que el IFE exonerara al PRI. En este caso Monex. Tampoco esperaba que la Comisión de Fiscalización concluyera las investigaciones del caso con una resolución sin multas. Aún así, ¿confía el PRD en la decisión de los consejeros? ¿Por qué llamarlos cómplices de la impunidad? ¿Qué consignas siguen? ¿A quién ocultan o protegen? ¿Tuvo el PRD o no acuerdos con el PAN para que se cuestionaran los resultados electorales? Bueno, hay complicidad, tan hay complicidad que uno de los consejeros es compadre, es padrino de bodas de una de las empresas que se hicieron para hacer toda esta triangulación, para destinar mayores recursos de los permitidos por la ley a la campaña del PRI, y tan hay complicidad que él mismo dice: yo tengo un conflicto de interés, no puedo meterme en este asunto. Se empata la votación 4-4 y levanta la mano y dice: oigan, mejor si quiero votar. ¿Y cómo creen que vota? Pues vota en contra de la resolución para que no pase nada, para que no haya ni siquiera una multa cuando fue evidente la transferencia de recursos de origen desconocido que entró a la campaña del PRI. Senadores, ¿tienen tiempo libre para argumentar? Creo que es un gran ejemplo. Yo no sé qué impresión tienen todos los mexicanos. Todos fuimos testigos de los excesos que se cometieron en la campaña del PRI. Los aviones privados, todo el país lleno de espectaculares, el gasto dispendioso por todos lados. Los anunciadores en Semana Santa, los cambios de aceite, los tanques de gasolina. Las chancletas, las estufas, los llaveros, bueno, de todo. Y ahora resulta que al que van a multar, pues es Andrés Manuel López Obrador. Y el señor Peña no hizo nada. Pero a ver, por algo por la complicidad con el poder. Manuel López Obrador, y al final del día hay una fase probatoria. Yo respeto sus dichos, me queda claro que es la misma estrategia mediática de no saber perder una elección. Hay una resolución del IFE, quieren contravenirla, está el Tribunal Federal Electoral, y me quedaría con un debate. Yo me quedaría con un debate que es el que abona y hay que ver hacia el futuro. Creo que para nadie es extraño, y es un tema de nuestra responsabilidad legislativa, el entrarle a revisar el financiamiento a los partidos políticos a partir de las experiencias, de las resoluciones del IFE, de las resoluciones del TRIFE, donde por cierto ustedes están representados como partidos políticos, y donde deberíamos de construir una nueva legislación electoral que, entre otros temas, le entre al tema de financiamiento para definir montos, participación de recursos privados, lo que quieras, y para ver todo. Pero no, para adelante y para atrás. Lo que era posible que ganaran esa elección sin esos recursos. Ustedes no pueden aceptar que la guerra mediática de desacreditar un triunfo electoral de Enrique Peña Nieto lo quieren traer todavía hasta hoy. No es eso. No se puede. No se puede. Aprendan a perder. ¿De dónde salió el dinero? Aprendan a perder. ¿A dónde fue? No se puede. López Obrador sí lo van a multar. David. Con más de 60 millones de pesos. Y te notifico porque es el que va. Te notifico porque no Sergio García Ramírez. Pues si todos los consejeros. Más de la mayoría de los consejeros lo van a hacer porque el señor se excedió en sus gastos. Y si tú dices del dispendio del PRI, yo te puedo dar cuenta de eventos que López Obrador decía que la gente espontáneamente, voluntariamente iba a manifestarse por su Dios López Obrador, y afuera estaba el acarreo de personas en camiones. Ahora resulta que viajar en clase turista sale más caro que viajar en abuelos particulares. A la gente no le engaña. Oye, David, mira, yo le quiero recordar a los ciudadanos que nos están viendo por la televisión cómo denunciamos el caso Monex. En el caso de Monex acreditamos que la persona tenía un nombramiento expedido
firmado por el candidato a la presidencia. Déjame terminar. Roberto. Y recibía también una tarjeta de débito probatoria para probar sus Lo dichos. hicimos en la fase probatoria. De hecho, David, el IFE... Que el IFE determinó la existencia de esos recursos. Oye, Roberto, el IFE determinó ¿quién te negó a ti lo de Monex? ¿Quién te negó? Evidentemente me lo negó. Quedaron en dichos, ya está la resolución del IFE. Déjame terminar. El IFE en su resolución... No estás en campaña, Roberto. El IFE en su campaña ya se... Déjalo que termine. Pues es que no dejas hablar, hombre. Yo entiendo que en tu defensa estés... No, mi defensa es la resolución del IFE, hombre. La resolución del IFE, lo extraño de la resolución del IFE es que dice, en efecto, esa estructura de triangulación existió, hubo recursos que se llegaron a tarjetas de débito que no estaban identificados en su portador, que no tienen nombre, que no requerían credencial del lector para poder cobrar esos recursos. Y a pesar de haberlo encontrado, dice, se exonera. Y no se presenta una sola pregunta. No se hace el IFE una pregunta. Ya lo hicimos, lo vamos a hacer. Está bien. No se hace una pregunta el IFE. ¿De dónde vinieron los recursos? Esperemos a que el juzgador... ¿De dónde vinieron los recursos? Eso no importa. Eso no importa. ¿Quién lo aportó? No importa. Y ahora la unidad de fiscalización dice, y ahora que lo investigue Hacienda. ¿Y quién está en Hacienda? El corredor de la campaña. No importa quién. Y ahora, ¿quién podrá ayudar? Yo entiendo que el segundo lugar y el tercer lugar de la campaña político-electoral estén muy enojados con una resolución. Vayan al tribunal. Vayan al tribunal. ¿De dónde salió el dinero? Del financiamiento del partido político. Jesús Murillo en su oportunidad en el partido. Eso no está acreditado. Con mucha antelación. Eso no está acreditado. Eso no está acreditado. No les gusta el IFE en su resolución no entró al origen. No les gusta la resolución. Vayan al TRIFE y contravengan la resolución. Dile a la gente de dónde salió el dinero. El origen de los recursos de Monex es tan desconocido como los donantes de los 4 inmuebles que reporta el presidente Peña Nieto en su declaración patrimonial, hombre. Senadores y diputados comparten la indignación por la liberación de Florence Cassel, secuestradora señalada por sus víctimas como culpable. Es aberrante que la francesa haya sido recibida en su país como una heroína, siendo que fue la pareja sentimental de Israel Vallarta, líder de la peligrosa banda de secuestradores El Zodiaco. ¿Cuántas veces se pronunció el Congreso sobre el esclarecimiento de la detención del caso Cáceres, antes de que llegara a la Suprema Corte? ¿Hasta cuándo las víctimas de este país vivirán la indignación social? ¿Por qué se aplica la ley en perjuicio de sus derechos? Senador Mario Delgado, legisladores de la izquierda se han pronunciado por llevar a juicio a Genaro García Luna por el montaje que conllevó la liberación de la secuestradora. ¿Crees que se trata de un falso debate entre las víctimas y los tribunales? ¿Cómo afecta la liberación de Cassés a la Suprema Corte? ¿Cómo queda la relación del Estado mexicano frente a la protección de los derechos del debido proceso de impartición de la justicia a las víctimas? Es un tema complicado porque durante varios años nos mostraron a esta señora como secuestradora. Entonces ahora hay una liberación y para la opinión pública pues no lo alcanza a entender. Dice, esto es una injusticia y esto va contra las víctimas. Pero si vemos con mucho cuidado la resolución de la Corte, pues ahí nos encontramos de que el ministro Saldívar específicamente hace una argumentación muy buena, donde dice, el poder corruptor del acto mediático nos deja ya sin posibilidad de saber si es inocente o culpable. Y por eso la liberan, porque montan toda una escena para decir, ella es secuestradora. Y los testigos en una primera instancia dicen que no la conocen. Después la ven en la tele y dicen, no, sí es ella. Entonces se pierde ahí la posibilidad de juzgarla. Senador Roberto Gil, este caso se relaciona directamente con funcionarios del sexenio de Felipe Calderón. ¿Cuál es la postura del PAN para emplazar a Peña Nieto a una cruzada para atender a las víctimas que se sienten agraviadas con este fallo? ¿Cómo responde el PAN a un sector de la sociedad que no está conforme con la exoneración de la secuestradora? ¿Por qué no fue suficiente el efecto corruptor que identificó el ministro Saldívar, como bien lo dijo el senador Mario Delgado, para reponer el procedimiento y sancionar a los culpables? Son varios temas. En primer lugar, en efecto, el tema del montaje es inadmisible y debe investigarse y resolverse. No, bajo ninguna circunstancia se justifica que se haya establecido toda una estrategia mediática para presentar el operativo que se había realizado horas antes, y eso creo que no está en duda. En segundo lugar, la resolución de la Corte es verdaderamente lamentable. No hay un solo precedente en la Suprema Corte de Justicia en la que se decrete en amparo en revisión la liberación absoluta de una persona implicada en un delito.
Lo que debió haber hecho la Corte es anular las pruebas que estaban objetadas en función de una detención irregular y ordenar que el juez retomara el procedimiento y sancionara. Senador David Penchina, el PRI exigirá al gobierno francés mediante todas las herramientas jurídicas y diplomáticas para que con valentía se impongan sanciones a la francesa. Un sector de la bancada responsabiliza al PAN por los errores que se cometieron en materia de seguridad del sexenio pasado. ¿En qué momento el PRI, sin ir más lejos, se dio cuenta de la necesidad de revisar una cuestión de fondo, la actuación de los ministerios públicos hacia las víctimas? Continúa siendo la postura del PRI revisar a fondo el principio de presunción de inocencia, el arraigo, el debido proceso. ¿Qué sucederá con este llamamiento a cuentas de Genaro García Luna por el montaje del caso Cassés? El PRI durante todo el proceso de Florence Cassés se manifestó en las dudas de la aplicación del Estado de Derecho. Manifestamos abiertamente todo este montaje mediático con ánimos publicitarios del gobierno precedente al actual, donde al final del día pareciera que hoy la resultante es triste, dolorosa y vergonzosa para la justicia mexicana. Tenemos ciertamente en la calle a alguien que se presume culpable y que es exonerada por una violación de un derecho de audiencia. Nosotros no vamos a pedirle nada al gobierno francés, vamos a pedir que a la justicia mexicana, tras el amparo que se solicitó, se trate de reponer el procedimiento y sin duda nuestra responsabilidad legislativa de entrarle a los temas de arraigo, de Mario testigos Delgado, protegidos. Tienes 40 segundos para contrarreplicar a tus compañeros. También lo dice la Corte, Roberto, ¿por qué no la vuelven a juzgar? Precisamente porque ese poder corruptor hace imposible separar cuál evidencia es, digamos, pura y cuál evidencia está contaminada. Hay que recordar que hay dos testigos aquí, claves. Y en la primera declaración uno dice no hay ninguna mujer en las casas de seguridad, la otra no lo reconoce. Una vez que se denuncia algo contra García Luna, que se denuncia el montaje, ellos están en el asiedo, van al asiedo y salen y cambian sus declaraciones. Entonces, ¿qué decía la Corte? Si quitamos las pruebas que están, digamos, corrompidas por el efecto mediático, pues se queda sin nada el expediente y por eso tendría que salir ella. Roberto Gil, la función de la Corte era es tu momento de contrarreplicar. La función de la Corte era resolver problemas de constitucionalidad. Y había dos cuestiones de constitucionalidad controvertidas. Uno, si había tenido abogado consular, sí, porque era una francesa. Consular. Y segunda, si había tenido un proceso de incomunicación. Son las dos cosas que tenía que resolver la Corte. La ley establece que resueltas esas dos cosas, tenía que regresar el expediente ante el tribunal de la causa para que resolviera sobre la base de las pruebas subsistentes. La Corte dice, hay un efecto corruptor general derivado de un montaje que no es parte de la litis. No es parte de la litis en lo absoluto. La Corte hoy resuelve la liberación absoluta de una persona que fue no solamente juzgada por un juez de la causa inicial, la sanción fue ratificada por un tribunal unitario, del juez y el tribunal unitario, y la Corte resuelve liberarla. David Penchina, tienes 40 segundos para contrarreplicar. Yo creo que la Corte ya resolvió. Estamos hablando de un poder autónomo. ¿Tú crees que el IFE lo hubiera perdonado? Después de un desgaste verdaderamente lamentable y de una página bochornosa para la justicia. Creo que lo que tenemos que hacer hacia adelante es revisar tres cosas, incluso una parte de nuestra próxima agenda legislativa: el tema del arraigo, el tema de los testigos protegidos y el tema de la ley de amparo. Creo que eso es algo que hay que abonar. Y en el caso particular de Florence Cassés, a partir de la resolución de la Corte, el tratar de reconstruir las pruebas que haya para imputarle la culpabilidad, a partir de algo que ya está viciado y que va a ser difícil reponer, pero que hay que hacerlo. Ya no se puede reponer. Senadores tienen tiempo libre para debatir sus ideas. Si encuentras las pruebas, sí. Ya no hay posibilidad de juzgarla. No, por lo que dijo la Corte ya no hay posibilidad. Florence Cassés ya se regresó a Francia a vivir en libertad. Y lo que es verdaderamente reprochable es que el presidente Peña Nieto haya defendido la perspectiva del debido proceso únicamente con respecto a Florence Cassés y no haya defendido la perspectiva del debido proceso con respecto a las víctimas. Una parte del debido proceso es que la Corte... Déjame termino. ¿Qué tiene que ver Enrique Peña Nieto con la Corte? Ahí es una declaración diciendo... Déjame terminar. Es una resolución de la Corte. Te pido que revises el discurso de Peña Nieto el mismo día que la Corte se pronunció. Déjame decirte otra cosa. Un discurso no es la resolución. No, bueno, defendió la resolución de la Corte a capa y espada. Y se le olvidó que también es debido a la autonomía de la resolución de la Corte. La defendió, dijo que estaba correcto porque se habían violado el debido proceso de la señora.
No solamente eso. Ahora resulta... A las víctimas, al presidente, le valieron un absoluto comino. A ver, y te voy a decir por qué. Roberto, porque también el debido proceso... transporte. A ver, pero es que no hay que hacer transporte. Es que no puede ser. Yo no puedo permitir que en la trampa del argumento... Déjame acabar. Bueno, te voy a decir quien violó el procedimiento que pone en libertad a Florencia Cassés es García Luna. Yo es culpa de Peña Nieto. Reciben en Francia a la señora, burlándose de todas las víctimas, y la diplomacia mexicana no ha dicho ni pío. A ver, ni pío. Ahora resulta, nada más, perdón, Mario. Yo no creo. Ahora resulta que Florencia Cassés, lo que es un hecho, la diplomacia mexicana está callada en la autonomía y respeto a la resolución del Poder Judicial. La razón por la que Florencia Cassés está en la calle, espérame. La razón por la que Florencia Cassés está hoy en Francia es absolutamente es el vicio de un señor llamado García Luna, que es el responsable, que habría que juzgar por sus actos irresponsables, y ahora le tratan víctimas de García Luna por esos excesos. Tratan de culpar a Peña Nieto. Y lo segundo, bochornoso, si hay alguien que se ha puesto del lugar de las víctimas, aprobando, por ejemplo, la ley de víctimas, es Enrique Peña, lo que no quiso hacer Felipe Calderón, lo que no supo hacer Felipe Calderón, que nos metió en una guerra violenta, que nos tiene hoy en zozobra. Ahí sí no, Roberto, ahí sí no te hagas la víctima. Perdóname, David, es ridículo lo que está haciendo. Ya llegaron los muertos al Estado de México. Mejor ya sacaron el ejército en Ecatepec, hombre. No tienen ni idea absoluta, ni idea de cómo enfrentar el problema. Ustedes hace 8 días que venga García Luna como Armstrong, se arrepiente y confiese las sandeces, las estupideces que hizo, que ponen vergüenza al sistema jurídico mexicano. Bueno, pero después de ese es el verdadero culpable. Liberó a ese es el verdadero culpable. Liberó a Florencia Cassés. Ese es en el que deberíamos estar poniendo la liberó atención. Y la liberación de el PRD ya lo dijo. La resolución de la Corte. El PRD ya lo dijo. Una irregular resolución de la Corte que Peña Nieto festejó. político. Juicio penal en Peña Nieto aplaudió. Con la Corte, yo creo que quitaron el monumento de Azerbaiyán. Propon que pongan allá a García Luna. Sería una buena resolución. Que cacheteó siempre la dignidad de las víctimas, entre otros casos, en el caso de Florencia. ¿Cuántos más habrá? ¿Cuántos más habrá por ganarse el aplauso? ¿Cuántos mexicanos habrá más en la cárcel producto de este montaje mediático? Bueno, a ver, ahí están los alcaldes que nunca encontraste pruebas durante 6 años. Yo creo que la verdadera vocación de García Luna era ser productor de alguna televisora. Ustedes meten a los perros a la cárcel, hombre. No construyes ese argumento. Y luego los exoneran. Si hubiera sido French Pulos, los hubieran liberado con amparos promovidos por Peña Nieto. No, yo creo que García Luna no debió haber sido secretario de Seguridad Pública. Yo lo propondría para ser director de un canal de televisión frustrado, ¿no? Que hoy lo que puso fue en vergüenza en una página triste, lamentable y vergonzosa de la justicia mexicana. No lo vayan a invitar. Ese es el verdadero culpable. No lo vayan a invitar. Ese es el verdadero culpable. Es indefendible. Y hoy vive tranquilamente en Miami. Es indefendible. No, pues esa es la causa de todo. No es cierto. El montaje de García Luna es la causa de todo. Así lo está justificando usted. Senadores, se acaba el tiempo de este tema y vamos a un corte, y ustedes no se vayan porque en nuestro regreso seguimos con el tercer tema de la encerrona. Benvenuti al miércoles di Strel. Ahora haremos los ingredientes. En esta semana los chicos de Cake Boss tirarán la casa por la ventana. Delicioso, sublime, exquisito. Ah, la tarta di pizza. ¿Tienen pizza en este lugar? ¡Tenemos hambre! ¿Quién quiere comer pizza? Cake Boss, Caleidoscopio, miércoles 18 horas. Proyecto 40. La revista Central es para ti. Este mes, Luis Miguel y su harem. Descubre a las 42 mujeres con las que se ha relacionado el sol. La actriz más hot de Hollywood, Jennifer Lawrence. A sus 22 años tiene un Globo de Oro y va por el Oscar. Y Mónica Garza nos muestra su casa. La conductora y su esposo nos comparten sus rincones favoritos. Entra a revistacentral.mx y descarga nuestras apps. Entra a proyecto40.com y activa tu mente con un clic. Viaja, descubre, analiza y informa en proyecto40.com. Informativo 40 tarde. Estamos listos con las noticias y como siempre vamos a arrancar puntuales con la información. Lunes a viernes a las 15:30 horas. Proyecto 40. Asesinatos.
Los Borgia, la dinastía del pecado. Próximamente. Se reúnen jefes de gobierno de las entidades federativas del centro del país con la intención de conformar un escudo centro, un escudo cuyo propósito sea blindar a la Ciudad de México y a los estados aledaños de la inseguridad. A la conformación de este escudo, de este pacto metropolitano, están llamados no solo los gobernadores, sino todo aquel funcionario que tenga el propósito de hacer frente al problema de inseguridad que vive la capital del país. Senador Roberto Gil, ¿está llamado el Congreso a este nuevo pacto metropolitano para la seguridad? ¿Qué hacer frente al crimen en la ciudad, en el Estado de México, Hidalgo y Morelos? ¿Qué le corresponde al Congreso para contribuir a una eficiente estrategia de combate y prevención del delito? Bueno, hasta este momento el programa que están impulsando los gobernadores de los estados de la zona centro del país con la Secretaría de Gobernación se conoce apenas en primeras declaraciones. Ya sabremos después en qué consiste el programa y cuál será la contribución que deba hacer el Congreso en recursos, en instrumentos, en leyes, y nosotros estamos listos para discutirlas y votarse. Aquí el tema de fondo es que este escudo de la zona centro tiene que ver con que ya empieza a haber una emergencia de seguridad, de violencia en el Estado de México, en el Distrito Federal. Y ya, incluso el propio procurador del Distrito Federal comentó que había una circunstancia inusual y atípica en los homicidios. En el Estado de México se tuvo que enviar a Ecatepec el ejército mexicano para que realice tareas de seguridad. Creo que ese es el tema fundamental. Senador David Penchina, ya escuchamos a Roberto que se requieren instrumentos jurídicos y técnicos. El proyecto Escudo Centro, que pretende coordinar a 8 de los gobiernos emanados de las principales fuerzas políticas, depende de eliminar las diferencias por colores o partidos. ¿Cuál es la visión del PRI para recuperar la seguridad en México? ¿Cuál es la intención de la Secretaría de Gobernación para convocar una estrategia de prevención del delito? ¿Cómo concibe el PRI una solución para compartir información y realizar operativos del gobierno de Enrique Peña Nieto y los gobiernos de los estados? Bueno, en primer lugar, yo celebro que gobiernos de diferentes fuerzas partidarias en el centro del país hayan logrado de inmediato un acuerdo para poder enfrentar un flagelo que, hay que subrayar, nunca tiene fronteras. Segundo, nuestro compromiso debe de ser por eficientar el marco normativo para que las autoridades sigan avanzando con una mejor legislación para poder combatir este fenómeno que a todos nos tiene en zozobra. Y tercero, nosotros le hemos apostado más a incrementar las tareas de inteligencia, las tareas de prevención del delito, el poder tener una mejor coordinación que de suyo entre los 3 órdenes de gobierno le falta mucho para que estén bien coordinados, y un buen reto es esta zona centro de pluralidad de diferentes fuerzas. Senador Mario Delgado, el escudo, así dado a conocer por Miguel Mancera, atiende otros temas transversales a la seguridad, como el agua, el medio ambiente, la movilidad en estos estados. En tu opinión, ¿deben o no coincidir gobernadores como Erubiel Ávila, Francisco Olvera y Graco Ramírez en lo que toca asentar una estrategia unida para combatir los problemas que aquejan al centro del país? ¿Ustedes qué opinan sobre el peligro real que implica un crimen organizado frente a entidades federativas divididas por fronteras políticas o partidistas? ¿Es la solución unificar la acción del despliegue del gobierno? Pues es una realidad. La zona metropolitana del Valle de México tiene mucho más implicaciones. Mientras más coordinados estén los gobiernos, pues van a encontrar mejores soluciones a temas como los que mencionas, de transporte, de agua, obviamente de seguridad. ¿Qué está proponiendo el jefe de gobierno, el doctor Mancera, en materia de seguridad? Pues mayor coordinación, intercambio de información de base de datos, que un delincuente no opere en un estado, se cruce la frontera al otro y pues ahí ya nadie lo esté buscando, nadie tenga la referencia, la información de qué es lo que está haciendo del otro lado, sino que no pueda escapar, que se tenga una base de datos uniforme, que se puedan coordinar operativos también. Senadores, tienen tiempo libre para debatir sus ideas. Creo que no podemos golpearnos en materias de seguridad, porque además a la vuelta de la esquina el flagelo del crimen organizado es como un pulpo que va creciendo y que no hay fronteras en nuestro país para que se pueda dar. Hoy es la zona centro, digamos, la gran nota,